Mercado. El mercado viene a ser la interacción entre un vendedor y un comprador. No necesariamente cuando hablamos del mercado estamos hablando de algún lugar en específico. Por ejemplo, acá podemos ver al vendedor que también se le conoce como productor o también llamado ofertante y el comprador que es también llamado consumidor o demandante. Ellos van a interaccionar, es decir, van a tener en algún momento algún tipo de encuentro. ¿En qué sentido? En que el vendedor va a intentar ofrecer un bien o servicio y por otro lado está el comprador. El comprador va a intentar qué cosa adquirir ese bien o servicio que se está colocando a la venta. Por ejemplo, el vendedor lo que busca es vender a un precio alto, es lo normal. Y por otro lado, el comprador lo que busca es adquirir el producto que se está poniendo a la venta, pero a un precio bajo. ¿Qué estamos hablando ahorita? Estamos hablando de un precio. Y hablando de precio, hay que tener en cuenta qué es el precio. El precio es el valor monetario que tienen los bienes y servicios, es decir, la cantidad que tengo que entregar para poder acceder a utilizar algún bien o servicio que está siendo colocado a la venta. Hay diferentes tipos de precios. Por ejemplo, está el precio del dinero. O sea, por utilizar el dinero, ¿tengo que pagar algo? Claro, pues eso es lo que te da el banco. El banco te da dinero y tú tienes que pagarle algo. Sí, ¿cómo se llama lo que le pagas? Es una tasa de interés. O, por ejemplo, ¿cuál es el precio al trabajo que uno realiza? Eso se llama, por ejemplo, sueldo, salario, emolumento, jornal, dieta. ¿Cuál es el pago por una divisa? Recuerda que una divisa es una moneda de amplia aceptación. Por ejemplo, el sol, que es moneda de Perú, ¿puede ser considerado una divisa? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el sol no es de amplia aceptación. ¿A qué quiero referir con amplia aceptación? Es que, por ejemplo, si yo llevo un sol a Estados Unidos, ¿tú crees que alguien me quiera aceptar el sol? No. Entonces, ¿qué es una divisa? Es una moneda de amplia aceptación, como por ejemplo el dólar. Yo la llevo a cualquier parte del mundo, me la van a aceptar. El euro, la libra esterlina, el yen japonés. Esas son o esos son ejemplos de divisas. Una divisa es una moneda de amplia aceptación. ¿De acuerdo? Bien, listo. Vamos, por ejemplo, ahora a considerar elementos que tiene el mercado. El mercado tiene elementos como, por ejemplo, que tenemos a un comprador, ¿sí? Tenemos un comprador, por ejemplo, ya está Mark Simpson. Tenemos también a qué? A un vendedor. En vendedor estamos, por ejemplo, viendo a Apple. Y también por otro lado tenemos una mercancía. Mercancía, por ejemplo, en este caso es el producto que se está colocando a la venta, una Coca-Cola. Y por otro lado encontramos el precio, que según la diapositiva ahí podemos apreciar a Homero mirando el precio y se sorprende, ¿no? Listo, está demasiado caro. Vamos ahora a hablar de clases de mercado. Ojo, clases de mercado. Una cosa se llaman clases de mercado y otra cosa se llama modelos de mercado. Ahorita solamente hablemos de clases. Clases según su volumen. Pueden ser dos tipos, ¿no? Minorista y mayorista. El minorista es también llamado de abastos. ¿Por qué se llama minorista? Porque te venden en pequeñas cantidades, como por ejemplo un cuarto de azúcar, un octavo de arroz, medio kilo de lentejitas, etcétera. Te venden en pequeñas cantidades, ¿no? Por ejemplo, en los mercados que tenemos cerca a casa, los mercados de barrios, la tiendita que está en el barrio, etcétera. ¿Qué es un mayorista? El mayorista ese te vende en grandes cantidades. Por ejemplo, te venden 20 sacos de arroz, 50 sacos de azúcar, etcétera. El de mayorista es conocido como de acopio. Minorista, abasto, mayorista, acopio. Minorista en pequeñas cantidades, mayorista en grandes cantidades. Ejemplo de un mercado mayorista, por ejemplo, Mercado Mochoqueque, aquí en Lambayeque, ¿no? En Lima, el mercado de Santa Anita. Por ejemplo, Santa Rosa, el terminal pesquero, te venden en grandes cantidades, etcétera, etcétera. Ahora hablemos según su acceso, es decir, según sus restricciones. Podemos encontrar un mercado que se llama abierto y por otro lado tenemos a un mercado que se llama cerrado. ¿Por qué se llama abierto? Porque no hay restricciones, pues no hay barreras. Pero el cerrado, ese sí tiene barreras. Ejemplo, en el abierto podemos considerar supermercados, metro, una tienda de cerca que está la casa, una farmacia.
¿Hay algún impedimento para ir a comprar? No, no hay ningún impedimento. Tú puedes ir a comprar, listo, todo chévere. Pero en el mercado cerrado sí hay barreras, sí hay restricciones, sí hay impedimentos. Como por ejemplo, ¿no? Oye, yo podría ir a vender o ir a intentar a comprar acciones a la Bolsa de Valores de Lima. No, por ejemplo, porque hay barreras. Hay requisitos que uno tiene que tener, mínimo 18 años, tener 10.000 soles en una cuenta, etcétera, etcétera. ¿Te diste cuenta cómo te están colocando una restricción? Te están solicitando algún requisito. Es porque ese mercado es un mercado cerrado. Pero un mercado abierto, ese no te pide nada, es abierto. No hay barreras. Cerrado, sí hay barreras. Te pide cosas. ¿De acuerdo? Vamos, dale a una más. Según su periodo, hay dos tipos, permanente y temporal. Permanente es porque está en tiempos pequeños, por tiempos cortos, como por ejemplo puede ser no, discúlpame, permanente es porque está por un tiempo largo, ¿de acuerdo? Permanece por un tiempo largo. Eh, si alguien hace una farmacia, no lo va a hacer porque lo quiere abrir y a la semana la va a cerrar, no, ¿verdad? Uno quiere hacer una farmacia porque va a durarte, ponte mínimo, un año. Es permanente, pues. Una bodega, yo no voy a hacer una bodega para cerrarlo de aquí a un par de días. Yo quiero que dure un par de años. Voy a abrir un restaurante porque quiero que funcione por un montón de años. Eso se llama permanente. Pero un temporal, ese es aquel que solamente es por pequeños tiempos, por periodos cortos. Como por ejemplo una feria. Oye, la feria cuando llega a tu ciudad solamente está, o a tu distrito solamente está, ponte máximo un mes. O por ejemplo, un circo está por un mes, te diste cuenta, temporal, es por tiempos pequeños. Permanente, un tiempo largo, periodo de duración largo, prolongado, pero el temporal es por un tiempo pequeño, ¿sí? Vamos ahora a ver por su aspecto legal. Según su aspecto legal podemos encontrar, por ejemplo, el mercado de dos tipos por el momento. Vamos a hablar de los dos primeros, del formal y del informal. El formal es el que está al margen, está dentro de la ley, ¿sí? Está dentro de la ley, es decir, cumple con todo el requisito legal, como por ejemplo, paga sus impuestos ante la SUNAT, tiene su permiso por las municipalidades, etcétera. No hay ningún problema, todo bien, todo ok. Pero el informal, ese está al margen de la ley. Es decir, por ejemplo, no paga impuestos. ¿Quiénes no pagan impuestos? Los ambulantes, las tiendas, los restaurantes, las farmacias que no tienen licencia, no tienen licencia, pues, licencia de funcionamiento, no tienen autorización. Ellos no pagan impuestos, están al margen de la ley, no hacen caso a lo que te dice la ley. Entonces, hablemos, por ejemplo, ahorita, esencialmente del mercado informal. Tienes que tener en cuenta causas y consecuencias. Causas y consecuencias. Preguntas básicas que de aquí pueden salir para un examen, ¿ah? Posiblemente. Causas. ¿Por qué se ocasiona esto del mercado informal? Oye, se supone que lo normal es que tendrías que pagar impuestos. Ya está bien. Pero déjame decirte algo. Hay personas que aún en nuestro país no saben que tienen que irse, por ejemplo, a sacar una minuta, luego a elevar la escritura pública, luego ir a registros públicos, luego ir a la zona a sacar un RUT, luego ir al Ministerio de Trabajo, luego ir a la municipalidad a pedir una licencia de funcionamiento. No saben, pues. Y como no saben, dicen, oye, voy a hacer una tienda, voy a hacer una farmacia, voy a hacer un restaurante, lo abren, pero no saben que tienen que hacer papeleos. Entonces, pum, de la nada, luego después de un tiempo llega la SUNAT, clausurado. ¿Por qué? Porque es un establecimiento informal. Pero es informal ¿por qué? Porque la persona no tenía conocimiento. Es decir, hay un desconocimiento del proceso de formalidad. Ya ponte que ahora la persona ya sí sabe, ¿no? Pero no tiene mucho dinero. Y cuando va a hacer este papeleo, piensa que es barato. Y cuando se da cuenta luego que necesita un montón de dinero. ¿Qué hace? Dice, oye, necesito plata. Recién estoy empezando con mi negocio. Mejor lo dejo ahí. Oye, va a ser informal, pero ¿por qué?
porque le costó demasiado. Es decir, hay un alto costo para el momento del papeleo. O ya no, es como tú, tiene plata. Listo. Oye, tiene plata, va, paga, no hay ningún problema, pero en esto de los papeleos también hay un tiempo, ¿no? De espera donde te dicen, oye, regresa dentro de 3 días para entregarte este papel, para firmártelo, etcétera. Y cuando uno va, ¿qué pasa con las instituciones públicas? Te dicen, oye, no, ven mañana, vas mañana, oye, ven dentro de 3 días, y así te tienen. Entonces, ¿qué pasa contigo? Como que te desanimas, pues. Dejas ahí todo, pero ¿por qué? Porque hay una demora en el trámite. Es decir, vas a ser informal, ¿pero por qué? Porque te están demorando en atenderte. Dale. Otra, los despidos masivos. En el año 2020, con esto del COVID, las empresas, más o menos en abril, mayo, comenzó a despedir a la gente, pues. ¿Qué pasó con los despidos? Los despidos aumentaron. Estas personas que se quedaron sin trabajo por la necesidad tuvieron que salir a la calle a ofrecer productos, ¿de acuerdo? Comenzaban a vender comida, aguas, gaseosas, es decir, son ambulantes. Son informales, porque el ambulante no paga impuesto. Y si es un ambulante, es decir, es un informal, pero ¿qué pasó? ¿Por qué es informal? Por el despido, por los despidos masivos, ¿sí? Esas son las causas. Por ejemplo, ahí encontramos, ¿no? Preguntas, ahí está, un Pokémon, se está haciendo preguntas. ¿Cómo es esto del papeleo? No sabe, pues. Esa es una causa. Otra causa, ¿cuál es? El alto costo. Y otra causa, ¿cuál es? El temor. Mira, tiene miedo. Porque hay personas que dicen, oye, voy a hacer todos estos papeles, oye, pero si mañana viene la SUNAT y si luego viene la municipalidad, esto que el otro, mejor no, lo dejo ahí. Tengo miedo a que me estén controlando. Listo, ahí está. Consecuencias, veamos con las consecuencias. ¿Qué va a pasar con una consecuencia? El Estado ya no va a poder cobrar muchos impuestos, pues. ¿No ves que hay muchos ambulantes? Estos ambulantes ya no pagan. Entonces, el Estado cuando comienza a recaudar los impuestos, se da cuenta que cada vez cobra menos. ¿Pero por qué? Porque hay mucha informalidad, ¿sí? Esa es una consecuencia. Ahí está, ya se quedó sin plata el Estado. Oye, ¿qué es otra consecuencia? La delincuencia, hacinamiento y delincuencia. ¿Dónde podíamos encontrar hace un año atrás, por ejemplo, un claro ejemplo de informalidad es el mercado modelo? Y en el mercado modelo había un hacinamiento, había una aglomeración de gente. Y había, ¿qué más? Había delincuencia. Eso es una consecuencia del mercado informal, la delincuencia. ¿Sí? Listo. Ahí está la delincuencia. Ya hablamos del mercado informal. Vamos a hablar de los dos últimos mercados que están dentro del aspecto legal. Por ejemplo, está el mercado ilegal y también encontramos al mercado negro. Hablemos primero del ilegal. El mercado ilegal es aquel mercado que está prohibido por ley, ¿de acuerdo? ¿Y por qué está prohibido por ley? Porque pone en peligro la salud, la vida de las personas. Por ejemplo, está el mercado de órganos. Mira, ahí vemos una imagen donde vemos a un señor intentando vender a un anciano órganos. ¿Eso es normal? No, porque ese señor para estar vendiendo esos órganos tuvo que sacarlo de una persona, es decir, la tuvo que matar. Te diste cuenta que como el mercado ilegal está prohibido por ley, ¿por qué? Porque pone en peligro a la sociedad, pues pone en peligro la vida de las personas. ¿Cuál es otro mercado ilegal? Por ejemplo, el mercado ilícito de drogas. Ahí vemos, por ejemplo, a Homero. Imagínate. Eso está prohibido por ley. Y las drogas ponen en peligro la salud de las personas. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Ahora hablemos del mercado negro, que también es llamado, por cierto, el mercado paralelo. Y en este caso, ¿qué pasa? Los precios comienzan a subir demasiado. ¿Por qué? Porque el gobierno intenta intervenir. Entonces, si alguien te pregunta, ¿cómo se llama aquel mercado donde los precios son altos a causa de la intervención del gobierno? ¿Tú qué dices? Mercado negro. Simple, se acabó. Mercado negro. Veamos otras clases de mercado. Por cierto, esto es hay que considerar. Un dato, te lo digo. Hay que considerar estos tipos de mercado. ¿Sí? En la bolsa de valores. ¿Te acuerdas que hace ratito veíamos bolsa de valores? Mira por acá. A ver, si yo retrocedo, aquí está, mira. Mercado cerrado. Bolsa de valores de Lima. Esa bolsa de valores de Lima es un mercado cerrado. Y en la bolsa de valores de Lima, ¿qué se venden? Ah, se venden acciones. ¿Qué son acciones? Son títulos valores, que por cierto no están presentes.
Una chiquita, una pregunta chiquita puede decirte así. ¿Cómo se llama aquel mercado donde se negocian títulos, valores no presentes? Esa es la respuesta. ¿Cuál sería? Bolsa de valores. Sí, bolsa de valores. Luego está la bolsa comercial. En este caso ya no se negocian títulos de valores. Ahora, ¿qué se negocia? Bienes. ¿Sí? Y también tiene la misma particularidad que el de arriba no están presentes. Luego está el mercado de divisas. Si te acordarás al principio de este video, divisas yo te decía que era una moneda de amplia aceptación, como por ejemplo que el dólar, el euro, etcétera. Y normalmente eso se llama tipo de cambio, pues, ¿sí? ¿Quién te vende dólares? Un cambista, por ejemplo, aquí en Chiclayo, en Malta, ¿no? Ahí está. Vamos, ahí encontramos a un dólar. Luego está el mercado a futuro. Y este consiste en cuando yo voy a pagar ahorita en el presente, ¿para qué? Para evitar que mañana más tarde el precio esté demasiado alto. O sea, supongamos, ¿no? ¿Qué pasaría si tú estás que caminas, ¿no? Tú tienes una tienda de abarrotes y estás que caminas y por ahí alguien te pasa la voz y te dice, oye, Pedro, por si acaso mañana las cosas o el precio, por ejemplo, de saco de arroz va a subir. A ver, ahorita está, ponte a 100 soles y mañana va a subir a 150. ¿Tú qué haces? Oye, yo compro ahorita, pues pago ahorita en el presente. ¿Para qué? ¿Qué quiero evitar? Que el precio suba mañana más tarde. ¿De acuerdo? Bien. Luego vamos por último como el mercado digital. ¿Qué significa el mercado digital? El mercado digital consiste en qué? En la compra de manera online, el famoso marketplace, ¿no? Marketing digital, etcétera, etcétera. Muy bien. Hasta ahí sería, por ejemplo, esta primera parte del